Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Espero que se vea medianamente bien este vídeo. Estoy probando la nueva cámara del teléfono, tal cual ha llegado a mi casa, para variar, jamás configurando las cosas cuando toca. Pero bueno, es de mejor calidad, sí que espero que sea una mejoría también para el canal, porque lo he tenido en cuenta al hacer la compra, pero dadme un poco de paciencia porque yo y las tecnologías no lo llevamos muy bien. Entonces, tengo que ver cómo configurarla como corresponde, pero bueno, espero que sea aceptable el nivel del vídeo de hoy. Quería hablar con vosotros acerca de un tema que yo creo que siempre está en el aire, la rivalidad en el fútbol, en concreto en el fútbol femenino, pero se ha vuelto a reabrir este debate, especialmente tras el movimiento de Katie McCabe al Chelsea. Para quien no la conozca, jugadora, exjugadora, mejor dicho, del Arsenal, ha estado una década allí y acaba de firmar por el Chelsea. Evidentemente ha traído polémica, ha suscitado pues opiniones bastante contrarias, una reacción creo que entendible por parte de la afición del Arsenal. Para hablar de este tema primero quiero mencionar una serie de ejemplos, no es una lista cerrada, necesariamente son todos y cada uno de los casos más graves o más importantes en este sentido, pero sí algunos que se me vienen a la cabeza en los últimos años que suscitaron por lo menos pues, un debate por el equipo en el que habían estado anteriormente y al que iban. Algunas de esas jugadoras habiendo estado muchos años vinculadas a un club en concreto. Por ejemplo, Oberdorf pasó del Wolfsburgo al Bayern, en este caso el Bayern pagó su cláusula, la jugadora no quería seguir en el Wolfsburgo. Naikari estuvo durante varios años en la Real Sociedad, en concreto disputó más de 100 partidos y unos años después, tras pasar por el Real Madrid, se fue al Athletic Club, también fue un movimiento que no encantó. Eva Navarro estuvo en el Atlético de Madrid, no muchos años, creo que 2-3 temporadas. El tema es que el Atlético de Madrid la fichó en un momento complicado en su carrera, cuando estaba encadenando lesiones de gravedad, cuando estaba en el Levante, hizo una apuesta por ella, incluso cuando la ficha tiene que esperar varios meses hasta que pueda jugar, confía en ella y en su recuperación, le da minutos, va ganando confianza, continuidad y en cuanto termina el contrato se va al Real Madrid. Entonces fue un movimiento así en conjunto por los timings y por cómo se dio que también pues, dolió a la afición del Atlético de Madrid. Igual que en su día Miedema abandona el Arsenal y se va al Manchester City. Aquí tengo que poner un asterisco y es que el Arsenal, digamos que le abrió la puerta, no hizo mucho por retenerla en ese momento, sí lo había hecho en temporadas previas y ella prioriza quedarse en Inglaterra por seguir en esa liga, también por cuestiones personales y se va al Manchester City. Otro de los ejemplos para mí más claros, que se me pasaba por la cabeza, también que generó bastante cola, fue el de Catotó, que estuvo desde 2011 hasta 2025 en el PSG, disputó 206 partidos oficiales con el club parisino y el verano pasado, en 2025, se va, además gratis, como agente libre al Lyon. Hay un sinfín de ejemplos de jugadoras, sobre todo creo que diría en Alemania y en Francia, que han pasado del Bayern al Wolfsburgo o viceversa, o del PSG al Lyon, como en el caso de la Liga Francesa, Chawinga, Endler, Albert, Mbok, Karchaoui y un largo etcétera. Y el último, pues que ha suscitado bastante polémica, es el de Katie McCabe. Katie McCabe ha estado 10 temporadas en el Arsenal. Se ha convertido en una jugadora importante, que según se ha dicho también por parte de la prensa inglesa, tenía oferta de renovación, un poco a última hora, todo se ha dicho. También están intentando renovar a Kaylin Ford, que es su pareja, lo digo abiertamente porque no es un secreto, porque se sabe, porque está confirmado, y ella pues no la ha aceptado, no le parecía bien o no era lo suficientemente buena, no lo sé, lo desconozco, y aunque tenía también oferta el Manchester City, que yo creo que habría encajado un poco de otra forma, mejor el Manchester City que el Chelsea, ha decidido apostar por el proyecto del club londinense. Katie McCabe es o era hace años aficionada del Chelsea. Así lo decía en sus redes sociales, la gente pues recuperó tiempo después esos posteos de Katie McCabe y efectivamente pues parece que era muy del Chelsea, que simpatizaba con el equipo. Le llega la oferta del Arsenal hace años, era el equipo en Inglaterra en ese momento que más apostaba por el fútbol femenino, juega ahí una década con una cesión de por medio y bueno, pues claro, la vinculación que tenía Katie McCabe al Arsenal pues
era o se creía que era muy grande. Yo el otro día os decía, en el vídeo sobre el mercado, os traía aquí a colación un tuit que me pareció que lo resumía todo muy bien. Yo creo que igual que se dice que las jugadoras tienen el derecho a decidir, que es totalmente cierto, también hay que entender que el aficionado tiene el derecho a opinar. Y tiene el derecho a que haya cosas que no le parecen bien o que le gustarían que hubiesen sido de otra manera. Y está en su derecho a decir esto y no es una locura, ni es un desprecio, ni es ser desagradecido, ni nada de esto. Yo he visto reacciones de aficionados del Arsenal, al menos no ojeé mucho, pero las que vi creo que eran bastante lógicas y bastante aceptables. Te decepciona, te molesta, te da pena, te da rabia, te preguntas, oye, ¿no estará ensuciando su legado con esta decisión? Un poco qué necesidad de hacerlo. Igual que es eso, que las jugadoras son libres de tomar esa decisión, también pues la afición de no aplaudirlo o de incluso bueno, ya no tener tan buen recuerdo de esa jugadora. No borra lo que hizo en tu club, pero sí que puede manchar un poco su salida, pues ese legado o ese estatus de leyenda, si es que consideraban que Katie McCabe lo tenía, que yo creo que sí. La propia Katie McCabe, ahora con la selección de Irlanda, decía que entendía a los aficionados del Arsenal. Yo creo que ella además que es una jugadora a la que le va la marcha y que siempre le ha gustado un poco la polémica y el jaleo. Yo pienso que ya tenía clarísimo que iba a ser la reacción de la afición del Arsenal así, pero le ha dado igual al final del día. Ella quería quedarse en Inglaterra o en Londres en concreto, quería jugar en el Chelsea seguramente, porque pues es el club que ha apoyado, que ha querido durante años, y si le sienta mal a los aficionados Gunners, pues a mí me da igual. Entonces, simplemente creo que lo tienen que aceptar y tienen que aceptar esas quejas, esas críticas, esas opiniones contrapuestas o incluso la decepción de aquellos aficionados que durante años las apoyaron. Hay equipos que tienen mayor masa social que otras, la de Arsenal es especialmente amplia, igual que puede ser la del Chelsea, entonces ahí también eso entra en juego y yo creo que en ese sentido cada vez se va a parecer más el fútbol femenino al fútbol masculino. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Estaba muy metido en una burbuja, muy poco seguimiento del fútbol femenino, muy pocos equipos apostando, ya no digo que sea el que mejor paga, apostando mínimamente y luego que ni tenía tanto seguimiento ni nada en redes sociales. Entonces, ver a jugadoras que se iban, pues eso, del Bayern al Wolfsburgo, del Arsenal al Chelsea, del City al United o del, no sé, PSG Lyon, era el pan de cada día y apenas suscitaba ningún tipo de revuelo. Ahora está empezando a haber debate y está empezando a haber reacciones contrapuestas y quejas y artículos en la prensa y se nota, yo creo que está creciendo un poco el fútbol femenino también en ese aspecto, que se empieza a hablar de rivalidad. No deja de ser cierto que hay mucho paternalismo, mucho cuquismo, como decimos nosotros, con el fútbol femenino, ¿no? Como no habléis de ellas, no las critiquéis, no digáis nada malo, que hagan lo que quieran siempre, las apoyaré para siempre. Bueno, repito, por supuesto están en su derecho de tomar las decisiones que consideren pertinentes y también la afición de no aplaudirlo o de no estar pues, especialmente contentos con ellas. Yo creo que lo de McCabe, además, lo que trae aquí a colación es que es una jugadora que han defendido mucho en el Arsenal cuando pues ha habido polémicas con ella, porque bueno, tiene una forma de jugar pues muy, ¿cómo decirlo? Juega con mucha rabia, con mucha tenacidad. A veces ha ido pasadísima de revoluciones, ha tenido gestos antideportivos y han tenido como que intentar defenderla e intentar barrer para casa. Y ahora que se vaya en este momento al Chelsea, pues claro, no les termina de encajar. Ojo, me parece que puede ser a nivel deportivo una decisión óptima para ambas partes, ya que el Arsenal va a fichar a Ona Badji, el Chelsea va a reforzar esa posición en la que estaba jugando Baltimore, que no es lateral de formación como tal. Puede ser un movimiento inteligente para las tres, para Katie McCabe, para el Chelsea y para el Arsenal, para las tres partes. Pero que justo elija el Chelsea, pues evidentemente no encaja. Y si había, en teoría, propuesta de renovación, pues aún encaja menos y si sumamos que también tenía la opción del City, dices tú, bueno, tampoco ha hecho nada para evitarlo. También creo que ahora que se va profesionalizando más y va adquiriendo más seriedad, va a ser un punto a considerar. Antes, como decía, eran tan pocos los equipos que apostaban por el fútbol femenino que tampoco es que tuvieras un catálogo muy amplio, no es que ahora sea inmenso, pero bueno, sí hay más opciones a considerar, pero antes, durante años, Lyon o Wolfsburgo.
Wolfsburgo-Lyon y poquito más. Ni siquiera estaban en la pelea de momento los ingleses, ni el Barça, el Madrid no existía, el PSG como que no te la acababas de creer tampoco. Entonces, claro, las alternativas eran muy reducidas y a lo mejor no tienes una vinculación especial ni con el equipo alemán ni con el equipo francés, pero si querías dedicarte al fútbol y vivir dignamente, eran las dos alternativas que había. Ahora sí que creo que el abanico es más amplio. Igual que también creo que entran en juego otros tipos de rivalidad, que es lo que a nosotros nos pasa, por ejemplo, con Michel Kahn. No es tanto rivalidad, sobre todo con el London City y con el Washington Spirit, porque no la hay, es nula a nivel de clubes, sí la hay con el Lyon, es por ella. Es rivalidad entre proyectos, entre maneras de hacer las cosas. Es la antítesis de lo que representa el Barça como institución. No es tanto, pues eso, el palmarés o los enfrentamientos previos con el London City y el Washington Spirit, porque no existen. Es más que sean equipos de Michel Kahn. Lo que representa Michel Kahn y lo que ha hecho Michel Kahn, esa obsesión con el Barça desde que llegó al fútbol femenino. Ahí es donde está la rivalidad, ahí es donde está el enfrentamiento, donde está la antítesis. También creo que va a pasar lo mismo con equipos, digamos, que de momento no tienen tanto protagonismo en el fútbol femenino, pero que como hay esa historia previa en el fútbol masculino, la irán adquiriendo. Me explico. Es lo que pasó entre el Barça y el Real Madrid. El Real Madrid cuando llegó no tenía esa historia en el fútbol femenino, habría comprado la plaza del tacón, pero desde el día 1 se sintió para la mayoría como un clásico, que generaba también polémica, llamarlo clásico, etcétera, etcétera, pero es que yo soy de las que cree que si mañana abren una sección de petanca, se va a considerar un clásico, porque es la marca Barça versus la marca Real Madrid, más allá de la sección y del deporte del que se trate. Entonces, ya había esa sensación de enfrentamiento y también lo que genera la prensa, etcétera, etcétera, por ser Barça-Real Madrid, jugasen o no jugasen previamente. Creo que eso puede pasar, por ejemplo, con el Dortmund. Cuando el Dortmund llega a Primera División, esté en la Frauen Bundesliga, también creo que va a haber un poco esa sensación con el Bayern. Y no tienen una historia previa en el fútbol femenino, pero sí la tienen en el masculino, sobre todo en el fútbol moderno. Entonces va a ser especial ese partido, se va a ver con otros ojos, esa victoria o esa derrota va a tener otro color. Yo creo que por eso se abren también como nuevas vías de rivalidad, no tanto por cuántos partidos han jugado contra ese equipo y bueno, el precedente que hay en el campo, sino lo que representa ese otro club, esa otra institución, si hay un pasado, un enfrentamiento previo con el equipo masculino o lo que ahora nos pasa a nosotros, como decía, con Michel Kahn, porque yo hasta creo que en cierto modo realmente hay pocas rivalidades de momento en el fútbol femenino, irán apareciendo. Yo siento que si pensamos fríamente, no hay como tal una rivalidad con el Arsenal. Sí, nos enfrentamos el año pasado en la final de la Copa. Su afición quizás no nos cae muy bien, pero entre clubes, Fútbol Club Barcelona femenino, Arsenal femenino, yo creo que no hay esa rivalidad ni con el Manchester City, ni con el Liverpool, ni con el PSG siquiera. Me atrevería a decir que con los alemanes tampoco, ni con Bayern ni contra Wolfsburgo. Evidentemente no con los equipos italianos, no con los equipos portugueses. Para mí rivalidad, a día de hoy, en mi criterio, existe con el Lyon, por supuesto. Diría que con el Chelsea también. Aparte de que ya nos hemos cruzado varias veces contra ellas, sí ha habido un poco esa sensación de proyectos muy distintos, formas de ver el fútbol diferentes, declaraciones polémicas entre las partes, y también incluiría el London City por lo que digo de Michel Kahn. Es un proyecto artificial, muy alejado de lo que es el Barça, de cómo entiende el Barça el fútbol, una señora obsesionada con el Fútbol Club Barcelona, con debilitarlo como pueda. Entonces creo que ahí está el problema, ¿no? Con ella y con lo que representa su forma de actuar en el fútbol femenino. Pero yo creo que será algo, la rivalidad en este deporte, que irá más. Es también sinónimo de esa profesionalización y de que la gente lo tome en serio. Yo creo que es muy lícito en el fútbol que te molesten cosas, que te decepcionen, que haya movimientos que no te esperas. Me parece que es la reacción más normal del aficionado. El fútbol también es pasional, ¿no? Y te tiene que generar algo. No siempre vas a poder aplaudirlo todo o celebrarlo. Habrá veces que, bueno, pues que intentes comprenderlo, otras cosas que tengan todo el sentido, otras que te parezca que no, pero cuando es un movimiento a un rival directo, yo entiendo que aquí la afición espere algo más. Igual que las jugadoras pueden
no tenerlo en cuenta y simplemente ignorarlo, pues la afición también tiene derecho a decir, hey, esto no me ha gustado, no me lo esperaba. Yo creo que el aficionado del Arsenal pensaba que eso ya había pasado, el tren de irse al Chelsea una vez que estás una década en el Arsenal, ya no se subía a él y sí se da. Y además en la presentación pues había varios guiños un poco a ese pasado de McCabe con el Chelsea y ella misma diciendo que iba a pelear, que iba a competir por el escudo. Entonces, claro, también buscas un poco pues ese titular o esa frase, esa declaración que pueda hacer daño. Me parece que es muy normal la rivalidad en el fútbol femenino, que le va a dar incluso pues ese toque de seriedad que a veces falta. Hay mucho paternalismo, infantilización, cuquismo con las jugadoras, que no me gusta absolutamente nada. Se las trata como bobitas y son futbolistas profesionales que están trabajando y están representando a un club, y yo creo que habría que verlo de esa forma. Pero también pienso en que como cada vez tienen más peso esas razones personales o esas razones económicas, pues simplemente digan, mira, me ha llegado una oferta de locura de este equipo, o tengo a mi pareja jugando aquí o viviendo en esta ciudad, voy a aceptar este club, que es justamente el antagónico a aquel en el que yo he estado estos años. Se siente. Y ahí es donde creo que pueden pues, aparecer ciertas asperezas o ciertas críticas o quejas, porque pues, a lo mejor el aficionado para estas cosas, el aficionado del fútbol sí que es muy romántico e idealiza mucho las carreras de las jugadoras. Os quiero leer en comentarios a vosotros, a ver qué opináis al respecto de este tema. Si habéis llegado hasta aquí, pues también agradezco que me digáis si se veía medianamente bien para yo tener una pequeña referencia. Tal y como ha llegado el móvil me he puesto a grabar, no le he cambiado nada, ni de iluminación, que también influye, ni de brillo, ni de nada, así que bueno, a ver qué sale de aquí. Gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.